El 93% de los hombres que interactúan con una mujer que les atrae cometen el mismo error en los primeros 4 minutos de conversación. No es un error de palabras, no es un error de apariencia, es un error de lectura, un fallo neurológico en la interpretación de señales que la mujer ya lleva transmitiendo desde el primer segundo de contacto, señales que no están codificadas en el lenguaje verbal, sino en un sistema de comunicación mucho más antiguo, mucho más sofisticado y completamente invisible para el hombre que no ha sido entrenado para detectarlas. 4 minutos. Ese es el margen que tienes. Investigaciones del Instituto Gottman, la institución más rigurosa del mundo en el estudio de la dinámica relacional, determinaron que los primeros patrones de intercambio comunicacional establecen una plantilla conductual que el cerebro femenino archiva de forma permanente, no provisional, permanente. Lo que sucede en esos primeros intercambios no es una introducción, es una sentencia. Y el problema no es que los hombres no estén intentando hacerlo bien. El problema es que están usando un sistema operativo equivocado para descifrar un mensaje que fue escrito en otro lenguaje. Hoy vas a aprender ese lenguaje, no desde la teoría superficial de los libros de autoayuda, sino desde la arquitectura neurobiológica real. Detrás de lo que una mujer revela cuando decide mostrarte algo de sí misma que normalmente mantiene oculto. Porque cuando eso ocurre, cuando una mujer decide abrirte una ventana específica hacia su mundo interior, ya no estás en el juego ordinario, estás en otro nivel. Y la pregunta que este video va a responder es: ¿sabes leer lo que acaba de suceder? Para entender lo que significa que una mujer te revele algo, primero necesitas entender cómo está construido el sistema que toma esa decisión. La doctora Helen Fisher, neurobióloga del Kinsey Institute y una de las investigadoras más citadas en el campo de la neurología del apego, ha documentado con resonancias magnéticas funcionales algo que cambia completamente la forma en que deberías interpretar cada interacción con una mujer. El cerebro femenino, bajo condiciones de evaluación de un potencial compañero, activa simultáneamente 3 regiones que en el cerebro masculino raramente se encienden al mismo tiempo. La corteza prefrontal ventromedial, responsable del juicio social y la evaluación de riesgo, el área tegmental ventral, el núcleo de producción de dopamina y el motor del sistema de recompensa, y la ínsula anterior, el centro de la empatía visceral y la detección de autenticidad. Traducido en términos operativos, esto significa que cuando una mujer está frente a un hombre que le interesa, su cerebro está evaluando simultáneamente si eres seguro, si eres estimulante y si eres real. Las 3 variables corriendo en paralelo de forma subconsciente milisegundo a milisegundo. El error del hombre promedio es asumir que las mujeres toman decisiones de atracción de la misma manera lineal y secuencial que los hombres. El hombre típicamente evalúa: ¿me atrae físicamente? Sí. Siguiente paso, la mujer no funciona así. Su sistema de evaluación es multidimensional, paralelo y profundamente sensible a patrones de coherencia interna. Ella no está solo mirando lo que dices, está computando la distancia entre lo que dices, cómo lo dices, qué hace tu cuerpo mientras lo dices y qué revelan tus reacciones cuando algo inesperado ocurre. Este proceso tiene un nombre técnico en la literatura de la neuropsicología social:
Anclaje neuroquímico es el mecanismo por el cual el cerebro femenino asocia tu presencia específica con un estado emocional específico. Si cada vez que está cerca de ella, su sistema nervioso registra estimulación, seguridad y autenticidad al mismo tiempo, ese ancla se vuelve una gravedad, no una preferencia, una gravedad. Pero hay algo que Fisher encontró que va más allá de esto y que es el verdadero tema de lo que estamos investigando hoy. El momento en que una mujer decide revelarte algo no es un accidente social, es una estrategia evolutiva. La selección natural es un algoritmo brutal de optimización que ha estado corriendo durante millones de años, y el cerebro femenino es uno de sus productos más sofisticados. Desde una perspectiva de biología evolutiva, la hembra del Homo sapiens enfrentó durante milenios un problema de selección que el macho no tenía en la misma magnitud. El costo de una mala elección era devastadoramente asimétrico. Un embarazo mal ubicado en el contexto ancestral podía significar la muerte. Esto creó una presión evolutiva que esculpió en el cerebro femenino un sistema de detección de calidad genética, emocional y social, de una precisión que no tiene paralelo en la biología humana. Una de las manifestaciones más avanzadas de este sistema es lo que los investigadores de la Universidad de California en Berkeley denominan vulnerabilidad táctica controlada. El principio es este: una mujer que revela una vulnerabilidad real, una inseguridad genuina, un miedo auténtico, una historia que normalmente no cuenta. No lo está haciendo porque perdió el control de la situación. Lo está haciendo porque está ejecutando una prueba de alta precisión. La lógica evolutiva detrás de esto es implacable. Si te revelo algo que me hace vulnerable y tu respuesta activa en mí una sensación de seguridad sin hacerme sentir juzgada, sin aprovecharte de la apertura, sin convertir mi vulnerabilidad en una herramienta de manipulación, entonces has pasado el examen más difícil que mi sistema neurológico puede administrar. Has demostrado que eres lo que el cerebro femenino ancestral busca con más desesperación. Un compañero que puede manejar la complejidad emocional sin huir y sin explotar. Esto es psicología femenina como ingeniería social sofisticada, no en el sentido manipulador del término, en el sentido arquitectónico. La mujer que te revela algo está construyendo un escenario de prueba en tiempo real y tú eres el sujeto experimental. La pregunta que ella está respondiendo no es ¿me gusta este hombre? La pregunta real es ¿puede este hombre sostener mi mundo? Y aquí es donde la mayoría de los hombres colapsa. Imagina la siguiente escena. Una mujer que lleva semanas conociendo te dice durante una conversación que se ha vuelto inusualmente íntima. La verdad es que tengo mucho miedo de repetir lo que viví en mi última relación. No confío fácilmente en las personas. Pausa. Lo que acaba de hacer es de una gravedad clínica enorme. Acaba de abrirte una ventana al núcleo de su arquitectura emocional. Acaba de ejecutar una vulnerabilidad táctica controlada. El error por defecto del hombre promedio es inmediato y predecible. No te preocupes, yo no soy así. Yo soy diferente. O peor, ¿qué te hizo? Y se lanza a una sesión de rescate emocional donde intenta resolver el problema, calmar el miedo y posicionarse como la solución. Desde el punto de vista del anclaje neuroquímico, esto es un error catastrófico. El hombre promedio acaba de señalizar exactamente lo que la mujer temía encontrar.
Alguien que al ver su vulnerabilidad activa su propio mecanismo de ansiedad y necesita resolverlo para sentirse cómodo. Su respuesta no fue sobre ella, fue sobre él. Y el sistema de detección de autenticidad de la corteza prefrontal dentro medial de ella lo registró en décimas de segundo. La respuesta del sistema, la del hombre que entiende la arquitectura, es radicalmente diferente. No resuelve, no promete, no huye, se queda. Dice con calma clínica: tiene sentido que cuides eso. Las personas que han lastimado algo valioso en ti no merecían tenerlo. Y luego se queda en silencio. Un silencio sostenido, no incómodo. Un silencio que dice: puedo estar aquí con esto sin necesitar que desaparezca. La diferencia entre esas dos respuestas activa en el cerebro femenino procesos neuroquímicos completamente opuestos. La primera genera activación del sistema de alerta. La segunda genera liberación de oxitocina, la molécula del vínculo, y cortisol descendente. Ella no sabe por qué se siente más segura contigo. De repente su conciencia no tiene acceso a ese proceso, pero su sistema nervioso ya tomó nota. Segunda escena. Estás en una conversación casual y ella de la nada hace un chiste de humor negro sobre sí misma. Algo que revela una forma de ver el mundo que no es luminosa ni optimista. Algo que sugiere que dentro de ella hay capas de cinismo, de ironía, de una inteligencia que ya fue quemada antes y que usa el humor como armadura. El error por defecto, reírse nerviosamente e intentar redirigir la conversación hacia algo más positivo. Jaja, no seas tan dura contigo misma. El hombre promedio, al encontrar este tipo de complejidad, instintivamente trata de blanquearla, de hacerla más cómoda, de neutralizar lo que lo incomoda. Error de lectura fatal. Lo que ella acaba de hacer es mostrarte una parte de su cartografía emocional real. No la versión curada, no la versión de Instagram, la versión que existe detrás de todo eso. Y si tú la neutralizas, le estás diciendo: esa parte de ti me incomoda. Prefiero la versión suavizada. La respuesta del sistema: recibirlo sin pestañear. Ese nivel de autoconciencia viene de haber procesado cosas que la mayoría de la gente ni siquiera se permite ver. No estás romantizando su dolor. Estás nombrando su inteligencia emocional sin condescendencia. Estás diciéndole en código neurológico: veo esa parte de ti, no me asusta, no necesito que la escondas. Eso es un anclaje neuroquímico de primera magnitud. En ese momento, tu presencia empieza a asociarse con el único estado que el cerebro femenino persigue sin descanso: el de sentirse completamente vista sin sentirse completamente expuesta. Tercera escena. Durante una escena, ella menciona casi de pasada un proyecto, un sueño, una ambición que lleva años guardando porque la gente no lo entiende o parece algo estúpido decirlo en voz alta. Lo dice casi como disculpándose por haberlo mencionado. El error por defecto, el entusiasmo performativo. Eso es increíble. Tienes que hacerlo. Eres muy buena para eso. El hombre promedio, queriendo ser supportive, explota en validación, y esa validación, aunque bien intencionada, destruye el momento. ¿Por qué? Porque lo que ella buscaba no era validación. La validación implica que ella necesitaba tu aprobación para que su sueño fuera real. Lo que ella estaba buscando era algo mucho más específico. Quería ver si ibas a tratar esa parte de ella con el mismo peso con que ella la carga internamente. No quería que la animaras, quería que te sentaras con ella en la seriedad de eso. La respuesta del sistema. ¿Qué es lo que más te frena para empezarlo? Una pregunta que no celebra ni descarta.
Una pregunta que entra en el problema como si ya lo aceptara como real, como si no hubiera ninguna duda de que eso merece ser perseguido. Esa respuesta activa en ella algo que ninguna validación superficial puede activar. La sensación de que alguien la está tomando en serio como agente de su propia vida. Cuarta escena, y esta es la más sutil. Están hablando y ella dice algo profundo, algo que le costó decir y luego se detienen. Silencio, te mira, espera. El error por defecto, llenar el silencio de inmediato con cualquier cosa. Un comentario, una pregunta, un cambio de tema. El hombre promedio, en presencia del silencio emocional, activa su sistema de ansiedad social y lo colapsa. Lo que él no sabe es que ese silencio fue una prueba diseñada con precisión milimétrica. Ella estaba midiendo exactamente cuántos segundos podía sostener ese espacio antes de necesitar escapar de él. La respuesta del sistema: quedarse en el silencio no porque estés calculando qué decir, sino porque realmente estás procesando lo que acaba de decir. Y cuando hablas no es para romper el silencio, es porque tienes algo que vale la pena agregar. Eso es algo que no muchas personas se permiten decir en voz alta. El silencio sostenido, el silencio sin ansiedad, es uno de los anclajes neuroquímicos más poderosos que existen. Comunica a nivel subconsciente que tu sistema nervioso no necesita escapar de la intensidad, que puedes habitar la profundidad sin querer salir corriendo. Y para el cerebro femenino eso es uno de los indicadores más arcaicos de alta calidad. Un hombre que no huye del peso emocional. Quinta escena. Ella te dice algo que se contradice con lo que te dijo antes. No por mentira, por complejidad. Odio la rutina, pero en realidad necesito estructura para funcionar. Oh, no me importa lo que piensen de mí, pero me afecta más de lo que admito. El error por defecto, señalarlo. Pero antes dijiste que, o peor, intentar resolver la contradicción. Bueno, quizás lo que realmente quieres es el hombre que comete ese error acaba de demostrar que su nivel de tolerancia a la ambigüedad emocional es bajo. Ha demostrado que necesita que las personas que ella sea coherente, lineal, fácil de clasificar. Y eso para una mujer psicológicamente compleja es incompatibilidad inmediata. La respuesta del sistema: eso tiene más sentido de lo que parece. La mayoría de las personas que se conocen bien son así. No resuelves la contradicción, la normalizas sin condescendencia. Le estás diciendo: tu complejidad no me confunde. Me indica que estás construida de forma interesante. Y en ese momento, el sistema de evaluación de autenticidad en su corteza prefrontal ventromedial marca una variable que pocas veces se activa. Este hombre puede contener mi complejidad sin necesitar simplificarme. Todo lo que hemos visto hasta aquí converge en un principio único que debes grabar en tu sistema operativo de interacción. Lo que una mujer revela no es información, es arquitectura. Cuando una mujer te muestra una vulnerabilidad, un miedo, una ambición, una contradicción o una oscuridad, no te está dando datos, te está dando el plano de construcción de su mundo interior. Y la pregunta que ella está respondiendo con cada revelación no es ¿cuánto sabes de mí ahora? La pregunta es ¿cómo manejas lo que sabes de mí? El Gottman Institute, después de estudiar más de 40,000 parejas durante décadas, identificó un patrón que llaman Turning Towards, Bulwer's Asia, como el predictor más poderoso de éxito en vínculos a largo plazo. Cuando una persona hace una oferta de conexión que puede ser tan pequeña como compartir un pensamiento
o tan grande como revelar un trauma. La respuesta del otro determina el destino del vínculo. No el primer encuentro, no la atracción inicial. Ese momento, ese micromomento de oferta y respuesta. Lo que los hombres no entienden es que cada revelación femenina es una oferta de conexión disfrazada. Algunas están disfrazadas de humor, otras de comentario casual, otras de pregunta inocente, pero todas llevan la misma carga. ¿Puedes estar aquí conmigo en esto? Y el hombre que aprende a leer esas ofertas, que desarrolla la capacidad de reconocer cuándo está ocurriendo una de estas transferencias de información arquitectónica, ese hombre no está jugando el mismo juego que los demás. Está operando en una dimensión de la interacción humana que la mayoría ni siquiera sabe que existe. Eso es la estrategia evolutiva desde el lado masculino. No perseguir la atracción, sino crear las condiciones neurobiológicas para que la atracción sea inevitable. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. Si una mujer te revela algo, cualquier cosa de las que hemos mapeado hoy, ya tienes ventaja. Pero no porque tengas información, sino porque tienes contexto. Y el contexto en psicología femenina es poder. El hombre que entiende esto deja de intentar impresionar, deja de intentar demostrar su valor con logros, con humor performativo, con señales de estatus. Empieza a hacer algo mucho más sofisticado, empieza a crear espacio y en ese espacio ella empieza a revelar. Y en cada revelación el anclaje neuroquímico se profundiza y en ese anclaje la atracción no es una chispa, es una estructura que el tiempo no debilita, sino que consolida. Eso es lo que significa tener ventaja real, no la ventaja superficial del hombre que dice las cosas correctas, la ventaja profunda del hombre que hace que ella quiera seguir diciéndole las cosas que normalmente no dice. Hemos mapeado la arquitectura de la revelación femenina. Hemos visto los errores, hemos visto las respuestas de sistema, hemos visto cómo el cerebro femenino codifica, prueba y decide. Pero hay algo que no hemos tocado todavía, algo que está en un nivel más profundo que todo lo que hemos discutido hoy. Y es esto. ¿Qué ocurre cuando una mujer decide no revelarte nada? No porque no confíe en ti, sino porque ya tomó una decisión sobre Tai. Y esa decisión fue tomada antes de que abrieras la boca, antes de que dijeras una sola palabra. Hay un mecanismo en la psicología femenina que opera antes del lenguaje, antes del contacto. Un sistema de preevaluación que los investigadores de la Universidad de California en San Diego comenzaron a documentar apenas en los últimos 6 años y que cambia completamente la comprensión de cómo una mujer decide en fracción de segundo en qué categoría te coloca para siempre. Ese mecanismo tiene nombre. Y lo que activa y lo que lo desactiva es posiblemente la información más prohibida que existe sobre psicología femenina. Eso es exactamente lo que vamos a abrir en el próximo